Bienvenidos a la economía. El crecimiento del empleo en Estados Unidos se mantuvo fuerte en abril, con 177.000 nuevos puestos de trabajo, según la Oficina de Estadísticas. El dato superó las previsiones del mercado, que esperaban solo 135.000 nuevos puestos de trabajo, según Bloomberg. Los mayores aumentos de empleo se registraron en los sectores de salud, transporte, almacenamiento y hostelería. Todo esto ocurre en un contexto de incertidumbre por los aranceles impuestos por el presidente Trump y los recortes en el empleo público. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,2%. Un aumento de la contratación por encima de lo esperado y, de nuevo, una llamada de Donald Trump a la Fed para que rebaje las tasas de interés. Ana Nieto, en Nueva York. ¿Puede que haya finalmente rebaja de tipos la semana que viene? No, no está previsto por ningún analista, pese a las presiones políticas de Trump. La Fed ha indicado que tiene la capacidad para ser paciente y ver los efectos de los cambios en la política económica y comercial, algo que esta semana hemos visto con muchas distorsiones de cara al pasado, cuando hemos visto el PIB de los 3 primeros meses y que todavía no se refleja en las cifras de empleo de abril. Aunque se han revisado a la baja, las contrataciones que se contabilizaron tanto en febrero y en marzo han estado muy por encima de lo que esperaban los analistas en abril, y no se refleja ni la caída de la confianza que se ha venido registrando en los últimos meses, ni los primeros efectos de apenas unos días de los aranceles. La mayor parte de los datos que estamos analizando hoy son datos que se han recogido hasta el 12 de abril. Quienes analizan con lupa, sin embargo, sí que han visto que, por ejemplo, hay 29.000 contrataciones en transporte y almacenamiento, que es el doble de la media mensual en los últimos 12 meses, lo cual parece que ha sido un anticipo de estas importaciones, trabajo que se necesitaba para el anticipo de las importaciones, y puede que no sea sostenible. El Estado ha perdido 26.000 empleados en lo que va de año, y serán más. Algunos todavía están litigando su empleo en los tribunales y otros están recibiendo todavía indemnizaciones de desempleo, y por eso no se contabilizan aún como desempleados. Interesante esta diferencia que comentas. Ana, otro asunto. Hoy la Casa Blanca ha presentado su propuesta presupuestaria, un borrador que apunta a cuáles son las prioridades del Gobierno. Cuéntanos, ¿cuáles son? Pues la propuesta presupuestaria pasa por un recorte de 163.000 millones de dólares en programas de educación, salud, vivienda, en general planes sociales destinados a las familias de más bajos ingresos, pero no solo, también hay un impacto en la estructura del Estado. Se rebajan los presupuestos, por ejemplo, del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, que fue clave durante el COVID, la Agencia Medioambiental, el IRS, que es la agencia tributaria, los proyectos de energía renovable, todos tienen rebajas presupuestarias y de calado. El aumento del presupuesto viene para las partidas de seguridad nacional, para la campaña contra la inmigración y para el gasto militar, que sube un 13%. Estos presupuestos rara vez llegan a ser el presupuesto al 100%, porque se debate en el Congreso, pero sí dan idea de lo que quiere el Gobierno del Estado, que sea pequeño y más armado. Ana, muchísimas gracias por el análisis y buen fin de semana para ti. Igualmente. Ante la creciente tensión comercial global y los nuevos aranceles impuestos por la administración Trump, el Mercosur decidió flexibilizar su política comercial para responder a las medidas de Estados Unidos. En una reunión celebrada en Buenos Aires, los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron, en una decisión sin precedentes, que cada socio ajuste sus aranceles y negocie por su cuenta con Washington. La iniciativa, impulsada por Brasil, busca amortiguar el impacto económico de los aranceles estadounidenses y defender sus exportaciones. Además, el bloque también planea fortalecer vínculos con otros socios clave. Y nuestro compañero en Buenos Aires tiene más detalles sobre este acuerdo del Mercosur. Alejandro Rebosio, muy buenas noches. La iniciativa de Brasil es inédita. ¿Por qué se ha tomado esta decisión de que cada país pueda negociar de manera bilateral con Estados Unidos? Y bueno, ¿qué significará esto en la práctica? Es una decisión inédita, pero también con lo inédito de los tiempos que corren, donde el gobierno de Donald Trump ha impuesto todos estos aranceles del 10% a casi todo el mundo, incluidos los países integrantes del Mercosur. Entonces, la idea es que cada país de Mercosur negocie por separado, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, con Estados Unidos. Y hasta ahora, de hecho, el Mercosur es una unión aduanera, pero una unión aduanera imperfecta. Había unas 100 excepciones
del arancel externo común, sin excepciones de que podía determinar cada país rebajar aranceles hasta el 0%. Ahora podrán rebajar hasta 150 productos al arancel cero y de esa manera podrán ofrecerle algo a Estados Unidos a cambio de que Estados Unidos rebaje a su vez ese 10% de aranceles que impuso a determinados productos de cada uno de los países. Pero esto no significa para nada que se autorice que cada país de Mercosur negocie por separado un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio. Eso está vedado por las reglas de Mercosur. Milei lo quiere, pero los demás socios del bloque no lo aceptan. Alejandro, las relaciones con China del Mercosur son cruciales, ya que es uno de los mayores socios comerciales del bloque. ¿Habrá un acercamiento a Pekín ante el proteccionismo de Washington? Lula quiere ese acercamiento, va a tener próximamente una reunión de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, con China, pero también aclara que él no quiere elegir entre Estados Unidos y China, quiere comerciar con Estados Unidos y con China. Por otro lado, en cambio, Milei está bajo presión del gobierno de Trump para reducir las relaciones con China. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha pedido explícitamente que Argentina deje de recibir financiamiento chino para reforzar las reservas del Banco Central argentino. Así que en ese contexto se dan las relaciones. Hoy en la reunión de cancilleres de Mercosur no se decidió avanzar con un acuerdo de libre comercio Mercosur-Estados Unidos o Mercosur-China. En cambio, sí se ha decidido, por un lado, ratificar en los parlamentos el acuerdo Mercosur-Unión Europea y, por otro lado, que el bloque negocie acuerdos de libre comercio con Emiratos Árabes y con ETFA, la región que nuclea a Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Alejandro Rebosio, muchísimas gracias por estas informaciones. Un saludo. Gracias a ustedes. La Unión Europea multó con 530 millones de euros a TikTok por transferir datos de usuarios europeos a China. La sanción, la mayor hasta ahora contra la red social propiedad de una empresa china, se impuso tras una investigación que reveló fallos en la protección de datos personales. La empresa matriz, ByteDance, admitió haber almacenado información en servidores chinos, aunque anunció que apelará a la medida. Bruselas refuerza así su presión sobre las tecnológicas por el uso indebido de datos. Y hablando de China, un comunicado del Ministerio de Comercio de ese país provocó este viernes un repunte en los mercados globales y una caída en el precio del oro. El documento señala que el gigante asiático evalúa la posibilidad de una negociación que permita el fin de la guerra comercial con Estados Unidos. Las consecuencias económicas del conflicto que afectan a la industria china y han llevado a la economía estadounidense a la recesión tras un auge de importaciones parecen haber dado un nuevo impulso a las autoridades de ambos países para alcanzar un acuerdo. Vamos a ampliar estas informaciones con nuestro compañero Ezequiel Daray, que nos acompaña desde Frankfurt. Ezequiel, muy buenas. ¿Cómo explicas que incluso las bolsas europeas hayan reaccionado tan positivamente cuando se trata de un comunicado y ni siquiera se está hablando aún de una negociación concreta? Es que, Rosa, es un comunicado, como dices, pero viene precedido de una cierta desescalada. Trump había establecido algunas exenciones de aranceles para algunas importaciones de productos chinos, a lo que China respondió positivamente, y también ambos están obligados porque Estados Unidos entró en recesión y la industria china también está sufriendo. ¿Por qué suben las bolsas europeas? Bueno, siempre lo mencionamos, el DAX está más expuesto a los mercados internacionales como Estados Unidos o China prácticamente que a Alemania, con lo cual esto es una buena noticia. Indirectamente para otras bolsas de Europa, esto puede ser un indicativo de que hay posibilidades de negociar y esto podría ser bueno para el sector del lujo en Francia, por ejemplo, o para los aceites españoles, por eso están subiendo. Pero como decías, de momento es un comunicado, lo que ocurre es que los mercados reaccionan con el rumor o con la tendencia y después toman ganancia cuando la noticia se confirma. Era nuestro compañero analista económico desde Frankfurt. Tras meses de difíciles negociaciones, Kiev y Washington firmaron esta semana un acuerdo sobre la explotación en suelo ucraniano de minerales críticos y raros. Ambos países crearán un fondo de inversión común. Parte de las ganancias se usarán para financiar la reconstrucción de Ucrania. Veamos con detalle qué puede ofrecer Ucrania a Estados Unidos. Ucrania es rica en recursos naturales. Según los expertos, figura entre los 10 primeros países del mundo en ciertas materias primas.
Desde el aluminio al zinc, entre otros, el acuerdo alcanzado enumera 57 recursos minerales que serán compartidos. También incluye metales de tierras raras, importantes para muchos productos de alta tecnología. El petróleo y el gas también se explotarán de forma conjunta. Son recursos con un gran potencial en Ucrania. Según varias estimaciones, el país alberga alrededor del 5% de todos los recursos minerales del mundo. En el caso del grafito, por ejemplo, y según la Oficina Francesa de Investigación Geológica y Minera, Ucrania posee en torno al 20% de los yacimientos mundiales de esta importante materia prima para la fabricación de baterías, entre otras cosas. En lo que respecta al hierro, el país era en 2022 el 10º productor mundial, según World Mining Data. Y en cuanto al litio, la propia Ucrania afirma poseer uno de los mayores yacimientos de Europa. Se estima en 500.000 toneladas, aún por explotar, según un experto del Centro para la Estrategia Económica, uno de los mayores think tanks ucranianos. Actualmente el litio no se extrae industrialmente en Ucrania, aunque las reservas de litio están clasificadas y se cree que Ucrania podría ser el segundo país en cuanto a reservas de este metal en Europa. No es mucho en relación a todas las reservas mundiales, pero es un punto muy importante y estratégico de diversificación del suministro de materias primas, puesto que gran parte de las reservas se concentran en China. Sin embargo, el mayor obstáculo para la minería en Ucrania no es la falta de infraestructura, sino la guerra de Rusia. Las tropas rusas ocupan actualmente alrededor del 20% del territorio ucraniano, principalmente en el este del país. Y según estima el think tank ucraniano We Build Ukraine y el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, alrededor del 40% de los recursos de metales están bajo control ruso. Y hasta aquí la economía. Gracias por su atención.